Esta es la sala, Cristina, en la que es probable que no sea muy fácil vernos a todos, pero aquí hay una treintena de personas aproximadamente deseando escucharte. Siento que te hayamos hecho esperar, pero están siendo muy interesantes las ponencias luego en el turno de preguntas efectivamente el debate es vivo como Imagino. pretendíamos, pero estamos deseando escucharte. Os presento a Cristina Lobillo, que es directora general de Energía en la Comisión Europea. Ha sido jefa de gabinete de un comisario europeo de España y es una suerte contar con ella. Le hubiera gustado estar en Madrid, pero hoy tenía que estar en Bruselas por causas ajenas a su voluntad y es una suerte para nosotros poder contar con ella en este curso de verano. Así que, Cristina, haznos la presentación que desees durante los 20-25 minutos que hemos pensado y luego estoy segura de que te van a hacer muchísimas preguntas. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Valentina, y gracias a todos por estar aquí hoy. Me da muchísima pena no poder estar físicamente ahí, como os podéis imaginar, mejor estar en Madrid que en Bruselas, pero bueno, es lo que me ha tocado. Tengo esta semana bastantes reuniones relacionadas con temas internacionales y no he podido desplazarme. Y bueno, lo primero que quería decir es que me parece muy adecuado el tema que habéis elegido para este curso de verano, sobre todo todo lo relacionado con la actualidad del Green Deal, política energética, el Clean Industrial Deal. Y yo, bueno, os voy a contar un poco desde la experiencia que yo tengo en la Comisión Europea. Yo llevo 21 años aquí en la Comisión Europea como funcionaria y he trabajado en temas de agricultura, de comercio, pero sobre todo en temas de energía y cambio climático. Y a pesar, bueno, como ha dicho Valentina, he sido jefa de gabinete de un comisario español y cuando hicimos el Acuerdo de París y todo el desarrollo del Acuerdo de París, pero creo que la experiencia más intensa que he vivido profesionalmente en los últimos años ha sido la gran crisis energética que la Unión Europea ha sufrido a raíz de la invasión de Ucrania por parte de Rusia y todas las consecuencias que ha tenido esa invasión en el sector energético en la Unión Europea. Pero vamos a empezar, antes de entrar en ese tema, yo siempre me gusta cuando hablo de política energética saber de dónde venimos, dónde estamos y hacia dónde vamos, ¿no? O sea, de dónde venimos, pues la Unión Europea ha tenido siempre unos objetivos climáticos muy ambiciosos, eso lo sabéis todos, del año el marco 2020, el 2030. Ahora tenemos ya toda la legislación adoptada para el marco 2030 y ahora estamos trabajando en el marco 2040 con idea de llegar a una especie de sistema de descarbonización en el año 2050, que también podemos entrar luego a ver con más detalle qué significa el alcanzar la neutralidad climática en el año 2050. Nosotros, en nuestra última estrategia, que además se menciona en el título de mi conferencia sobre el Green Deal, si tiene ideología, si existe, si no existe, bueno, el Green Deal fue ante todo una estrategia que marcó la Unión Europea en el último mandato, el primer mandato de Ursula von der Leyen, una estrategia de sostenibilidad y de crecimiento económico. Y a mí me gusta mucho centrarme en esta estrategia de crecimiento económico porque a menudo la Unión Europea es muy criticada y entiendo, ¿no?, también por parte de la opinión pública, porque se dice siempre que la transición energética es muy costosa y que nosotros tenemos unos objetivos que son mucho más ambiciosos que los del resto del mundo y estamos pagando más que el resto del mundo cuando la Unión Europea solo representa un 9% del total de las emisiones de gases de efecto invernadero del mundo entero. Yo creo que esta estrategia, el Green Deal, tuvo su protagonismo en la etapa anterior. Se adoptaron una serie de reglamentos, desde el ETS, precios mercado de carbono, hasta una directiva de energía renovable, eficiencia energética, reducción de emisiones de metano. O sea, un gran conjunto de propuestas que estaban todas encaminadas a poder alcanzar una reducción de menos 55% de gases de efecto invernadero. Estando en este momento como yo digo, de implementar todos estos objetivos, nosotros entra en una nueva comisión en funcionamiento desde hace aproximadamente 7 meses y
el acento se pone sobre todo en lo que se llama el Clean Industrial Deal. Hay 3 propuestas esenciales en este mandato que yo recomiendo su lectura, son comunicaciones, no son muy largas. Una es lo que se llama la brújula de la competitividad, otra el Pacto Limpio para la Industria y otra el Plan de Acción para una energía asequible en la Unión Europea. Estas 3 comunicaciones son las que marcan un poco el camino a seguir en relación a política energética. ¿Por qué hacemos esto? Hacemos esto sobre todo porque la presidenta de la Comisión, ella en varios discursos frente al Parlamento Europeo, ella reconoce la necesidad de ayudar a la industria europea a mantener la competitividad. Esto sobre todo en un contexto internacional, un contexto geopolítico, que si seguís un poco las noticias, pues sabéis que es más complicado, más complejo que nunca. Hoy día el precio de la energía en la Unión Europea es 2 y 3 veces más caro que en China y en Estados Unidos. Con esta afirmación os podéis imaginar la dificultad que tienen las empresas europeas para poder competir en Europa y en el resto del mundo. Entonces, un poco todo el principio general es la competitividad, o sea, tenemos que mantener la competitividad de las empresas y lo tenemos que hacer con un plan de acción de energía que consiga o que tenga como objetivo, sobre todo, intentar tener una energía asequible y un abaratamiento del coste de la energía. Para ello, el tema clave es la diversificación. La diversificación del gas que importamos en la Unión Europea, ya hablaremos de ello. Y, en segundo lugar, intentar acelerar lo que es la transición energética, más renovables, más nuclear y más eficiencia energética. Cuando digo que las estrategias Green Deal, Clean Industrial Deal son también estrategias de crecimiento, yo diría son ante todo estrategias de crecimiento. ¿Y por qué digo esto? Porque nosotros en la Unión Europea no producimos petróleo y producimos muy poco gas, un porcentaje mínimo. Nosotros importamos hoy día el 90% del gas que consumimos en la Unión Europea. Luego, esto significa que mientras más dependientes seamos, más vulnerables seguiremos siendo. Por lo que es necesario que seamos capaces de producir lo que la presidenta de la Comisión dice, aquellas energías producidas en casa. Y las energías que producimos en casa en la Unión Europea son renovables y nucleares. Y cuando hablo de renovables, lógicamente hablo de toda la panoplia de tecnologías de energías renovables que existen en el mercado. Solar, fotovoltaica, biomasa, hidráulica. Acabar con esa guerra. La Unión Europea ha estado apoyando continuamente a Ucrania y seguimos apoyando con medios económicos, con ayuda humanitaria, pero también la guerra de Ucrania tuvo una vertiente en política energética muy importante. Rusia utilizó sus exportaciones de gas a la Unión Europea como un arma de guerra. Y hubo una estrategia muy orquestada por parte de Rusia para ir cortando durante un año todas las exportaciones de gas en la Unión Europea. Para que tengáis una idea, nosotros importábamos tradicionalmente de la Unión Europea 155.000 millones de metros cúbicos de gas ruso y hoy día importamos solamente 33.000. Solamente si lo comparamos con los 155, pero la Comisión Europea acaba de presentar una propuesta para poder introducir una prohibición a importar ese gas ruso que todavía permanece en el sistema de la Unión Europea. Ese gas ruso hoy día viene por 2 sitios diferentes. Viene por gasoducto a través del llamado Turk Stream, que viene a través de Turquía, y luego también viene a través de barcos de gas natural licuado que entran principalmente en España, en Francia, en Bélgica y en Países Bajos. Y esto forma los 33.000 millones que tenemos actualmente. En el momento de la crisis, precisamente por este problema de seguridad de abastecimiento, también tuvo una repercusión muy alta en los precios de la energía y también
sabéis que los precios de la electricidad, el gas tiene un papel importante y yo siempre recuerdo, siempre pongo como anécdota, el agosto del año 2022, donde me acuerdo que cuando nos levantamos por la mañana en la Dirección General de Energía, lo que primero mirábamos era el TTF, que es el indicador del precio del gas en la Unión Europea, que pasó de una horquilla entre 20 y 22 euros el megavatio hora, pasó a una horquilla de 300 y 330 euros el megavatio hora. Podéis imaginar luego también la traducción que tiene esto en materia de electricidad. Afortunadamente, hoy día, tras una serie de medidas que la Unión Europea adoptó en tiempo récord, hemos podido superar esta crisis energética. Tenemos unos precios del gas más asequibles, aunque se sitúan en una horquilla superior a la que teníamos antes de la invasión de Ucrania. Están en un 35, 40 euros megavatio hora. Y estamos también intentando, como he dicho antes, acelerar la transición energética. Es difícil hablar de autonomía estratégica cuando hablamos de energía en la Unión Europea, porque en la medida en que aceleramos la instalación de renovables, el consumo de renovables, tecnologías de eficiencia energética, también nos creamos nuevas dependencias, que son sobre todo los materiales y tierras raras que son necesarias para la transición energética. Hablo del cobalto, del níquel, del litio. Estos minerales se encuentran algunos en Europa, pero fundamentalmente se encuentran en América Latina, en África. Y el dato que os quiero dar aquí, que os podéis imaginar también la importancia y la relevancia que tiene, es que cerca de un 90% del procesado de estos minerales se produce en China. Por lo tanto, estamos trabajando muy intensamente con aquellos países que tienen estas minas de minerales críticos para la transición energética y tierras raras para poder que nuestras empresas europeas puedan tener acceso y que no sea China el único país que procesa estos minerales. La estrategia que tiene ahora mismo la Unión Europea se basa, como he dicho, en estas tres comunicaciones que acabo de mencionar. Es fundamental, por una parte, que tengamos una estrategia única en la Unión Europea. Esto es complicado porque la política energética, hay un artículo en el tratado que si no conocéis, os lo digo yo, es el artículo 194, en el que los países miembros de la Unión Europea son soberanos para decidir la energía que producen y la energía que importan. Aún así, hay un consenso muy claro en que tenemos que avanzar juntos hacia la descarbonización y estamos trabajando en poder conseguir lo que llamamos una unión para la energía. Tenemos que tener, en primer lugar, un mercado de la energía europeo interconectado, que no es el caso todavía, sobre todo en la península ibérica. La península ibérica es un caso evidente de falta de interconexión con Francia y con el resto de Europa, de la Unión Europea. Existen otros casos también dentro de la Unión Europea, pero tenemos que trabajar en este sentido. Tenemos que establecer un plan de modernización de todas las redes. O sea, ahora mismo las redes europeas no están preparadas para asumir la gran proliferación de energías renovables que tendrán lugar en los próximos años en la Unión Europea. Y tercero, tenemos que trabajar también en lo que estamos haciendo, en una revisión de todo el marco de seguridad de aprovisionamiento de energía en la Unión Europea. Estos son los tres grandes pilares en los que estamos trabajando en este momento en materia, lógicamente, de política energética. Luego hay otras direcciones generales, otros comisarios en la Unión Europea que están trabajando en cambio climático, en política industrial, pero nosotros en energía nos centramos básicamente en estos tres puntos. He mencionado antes todo lo que es la geopolítica y creo que ahora mismo nos situamos en un momento en el que en materia de energía la geopolítica actual cuenta muchísimo. Me gustaría hablar un poco de Estados Unidos, del diseño de política energética que Estados Unidos tiene en este momento. Ellos basan su desarrollo de política energética en dos palabras que son abundancia y dominación. Abundancia significa producir la mayor cantidad de energía posible, básicamente combustibles fósiles, porque para ellos son más baratos. Y por otra parte, dominación en el sentido de la exportación, o sea, poder exportar la mayor cantidad de energía fósil posible al resto del mundo
con el único objetivo de obtener la financiación necesaria para alimentar todo lo que es el desarrollo de la inteligencia artificial. O sea, este es el planteamiento energético de Estados Unidos ahora mismo, y esto yo lo escuché directamente al secretario del Interior hace unos meses en Washington. Por otra parte, si miramos a China, pues estamos en una situación muy parecida. China desarrolla todo tipo de energías con la finalidad de poder abaratar, y nosotros en la Unión Europea pues tenemos también que mirar a lo que hacen esos otros países y lo que hacen también otros países del mundo para poder ser capaces de competir. Y para ello, pues como he dicho antes, si continuamos importando el 90% de los combustibles fósiles que consumimos y si seguimos desarrollando pocas tecnologías de renovables, poca energía nuclear, pues el proceso de incrementar la competitividad pues será más lento. Yo creo que hay un tema, un documento fundamental que nos ha servido de inspiración en la Unión Europea, ha sido el informe del profesor Draghi, donde hace un análisis exhaustivo de la situación económica de la Unión Europea, con un capítulo importante en energía, y nosotros ahora estamos desarrollando aquellos elementos que la presidenta de la Comisión ha considerado esenciales para poder incrementar esa competitividad. En la Unión Europea todavía tenemos una situación bastante lamentable en materia energética. En tema de precios, existen 46 millones de europeos que se encuentran en una situación de pobreza energética y ante todo tenemos que conseguir energía asequible. Y para ello, en el Clean Industrial Deal, para una industria, el plan limpio para la industria europea, existen una serie de acciones, 40 en concreto, que esperamos poder desarrollar en los próximos años. Y sobre todo, desde el punto de vista energético, el plan de acción por una energía asequible, que incluye un enfoque, yo diría, transformador, ¿no?, para hacer frente a factores y a retos estructurales. Y aquí pues estamos trabajando en cómo avanzar en electrificación, una estrategia más asequible de calefacción y refrigeración, también una hoja de ruta para trabajar en la digitalización en el sector energético y sobre todo lo que es la modernización de redes, como he dicho antes, y un auténtico plan de interconexión de toda la Unión Europea. Como creo que me vais a preguntar, pues voy a avanzar el tema. Supongo que me preguntaréis por el apagón que ocurrió en España el 28 de abril. Y antes de que me preguntéis, os voy a avanzar lo que sabemos hasta ahora. Nosotros en la Comisión Europea estamos en primer lugar esperando el informe oficial de España y Portugal, que todavía no ha llegado. Esperemos que llegue a final de julio. En el momento en que ese informe se ha recibido de la Unión Europea, vamos a convocar una reunión urgente del Grupo Europeo de Coordinación de la Electricidad. Vamos a distribuir el informe y daremos la oportunidad a España y a Portugal de presentar ese informe, que esperamos contenga una explicación de las causas que originaron ese apagón. En paralelo, está en marcha un grupo presidido por ENSOI en Bruselas, donde es un informe básicamente factual. Lo que haremos en la comisión es, nosotros no solo tenemos estos informes, tenemos informes de empresas eléctricas españolas, tenemos un informe también de AELEC. Nosotros en la comisión estamos analizando los informes que estamos recibiendo, y cuando recibamos el informe oficial haremos preguntas a España para contestar a todos aquellos elementos que nosotros consideremos que no estén todavía clarificados. Por nuestra parte, el objetivo fundamental es clarificar, esclarecer cuáles son las razones del apagón y poder introducir aquellos elementos que contribuyan a evitar que esto ocurra en el futuro, sobre todo en este marco nuevo de seguridad de aprovisionamiento en la Unión Europea. Esto es lo que yo puedo decir hasta ahora. Como no hemos recibido el informe de España, he recibido informes de empresas españolas, no hemos recibido el informe oficial de España. Cuando lo recibamos, pues lo analizaremos, hablaremos con España y Portugal y con el resto de los países de la Unión Europea, y la Unión Europea, lógicamente, también se pronunciará al respecto.
Y bueno, yo con esto he hablado creo que un poquito más de 20 minutos. Encantada ahora de responder a vuestras preguntas. La política energética es tan amplia que es difícil acortar, pero bueno, yo creo que he intentado explicar los hitos más importantes de lo que es el trabajo que estamos haciendo actualmente. Y ahora queda a vuestra disposición para preguntas, comentarios, sugerencias, todo lo que os parezca oportuno. Muchas gracias. No, gracias. Gracias a ti, Cristina. A ver si, no sé si vamos a ser capaces, aquí, Javi, de que veas a quienes preguntan, pero... Sí. Hola, Cristina, ¿qué tal? Buenas tardes. Muchísimas gracias por tu exposición. Yo soy el director de delegados de una de las organizaciones que estamos organizando esta escuela. Y yo quería hacerte dos preguntas más geopolíticas que climáticas, honestamente, pero que me gustaría conocer tu respuesta. Lo primero, has mencionado antes de la minoración de la importación de gas ruso a tenor de la guerra de Ucrania. Creo que mencionaste una cifra de 33.000 millones de euros, si no recuerdo mal. Perdona, no te oigo muy bien. Sepárate un poco el micrófono. A ver, ¿así mejor? Un poquito mejor, es que te oigo como con eco. Sí, ahora mejor. Sí. Mencionaste la minoración de la importación de gas ruso a raíz de la guerra de Ucrania. Mencionaste 33.000, no recuerdo si mencionabas el importe en términos económicos de millones de euros o de facturación. En todo caso, me gustaría saber si en esa cifra entra también el gas que no proviene directamente de Rusia y que al parecer la Unión Europea está importando a través de terceros países, como es el caso de India o Azerbaiyán, etcétera. No sé si este es el caso. Y en segundo lugar, preguntar también acerca de precisamente al hilo de la abundancia y dominación, la estrategia americana en materia energética a través del incremento de combustibles fósiles. Es verdad que también parte de ese gas natural licuado que estamos importando también se ha acrecentado especialmente lo que estamos importando de Estados Unidos. Si crees que en todo lo que tiene que ver precisamente con la estrategia de Estados Unidos en torno al conflicto en Ucrania se está viendo influenciado también por esa estrategia de dominancia que subsidiariamente o a nivel secundario está produciendo un incremento de las importaciones de sus materias primas a Europa, que por cierto es de un precio sustancialmente superior al que estábamos antes comprando el gas ruso. Bueno, aquí la verdad que tu pregunta da para muchísimo. A ver, yo te voy a contar lo que hemos introducido en la propuesta de, como dices, de prohibir el gas ruso. Nosotros hemos introducido una medida, no es una sanción, o sea, es una medida comercial, que se llama una medida comercial autónoma, que introducirá una cuota cero. O sea, esto por ahora es una propuesta de la Comisión que está en discusión ahora con el Parlamento Europeo y el Consejo. Introduce una cuota cero, que es equivalente a una prohibición de importar gas ruso, y con una excepción para aquellos contratos a largo plazo que se firmaron antes de la invasión de Ucrania. Dejamos un par de años para que estas empresas que ya tienen firmado el contrato puedan adaptarse y encontrar primero la posibilidad de rescindir el contrato con las empresas rusas por causa de fuerza mayor o intentar buscar otros destinos que no sean la Unión Europea. Esto en relación a la propuesta. Hemos introducido, cuando hablas de gas procedente de India, de Azerbaiyán, hemos introducido una obligación de transparencia. O sea, cuando un cargo, o sea, un barco llega a cualquier frontera de la Unión Europea, hay una obligación de declarar el origen, la procedencia de ese gas. Si ese barco comete fraude, es difícil para la Unión Europea. O sea, nosotros tenemos que recibir esa información y lo que hemos introducido como novedad es que esa información que llega a aduanas tiene que pasar a los ministerios de energía de los 27 para poder tener un registro que podamos hacer público de dónde viene ese gas. Lógicamente esto será los 2 años que estamos en transición hasta acabar con el gas ruso. Nosotros, a ver, con Azerbaiyán tenemos un acuerdo energético, tenemos un gasoducto que se llama el Southern Gas Corridor, que se construyó hace 15 años precisamente para diversificar. Nosotros, en ese acuerdo, el gas que llega a la Unión Europea por gasoducto viene de campos de gas de Azerbaiyán. O sea, son campos muy identificados. A ver, luego ya el fraude, bueno, eso si existe, nosotros tenemos medios para controlarlo, pero el que viene por gasoducto sabemos de dónde viene, es clarísimo.
El que viene por barco, pues normalmente el dueño del barco es el que tiene que asegurar que el gas que trae no es ruso. De todas formas, yo creo que pasar de 155.000 millones a 33.000, yo creo que ya ha sido un avance considerable. Es cierto que ese gas quizás sea el más, digo quizá porque no es siempre esa situación, pero quizás sea el más barato que recibe la Unión Europea, no siempre, pero en cantidades importantes ha sido el más barato, contratos a largo plazo, en particular en países como Hungría, como Chequia, como Eslovaquia, que tienen contratos a largo plazo y que prácticamente han importado el 90% del gas que consumen es de Gazprom, de procedencia rusa. Lo que hemos hecho durante la crisis de sustituir esos 155.000 millones de metros cúbicos de gas no se puede hacer de la noche a la mañana, y no se puede hacer de la noche a la mañana con energías renovables o nuclear, es evidente. Entonces, lo hemos tenido que sustituir por gas procedente de otros países. Hemos incrementado un poquito el gas de Azerbaiyán, hemos incrementado considerablemente el gas natural licuado procedente de Estados Unidos. Te doy la cifra: de 20.000 millones de metros cúbicos de gas, de 20 BCM, hemos pasado a 56. Hemos multiplicado prácticamente por 3. ¿Ese gas es más caro? En origen no, porque el indicador, o sea, el índice que utiliza Estados Unidos para vender el gas es el Henry Hub y está entre 8 y 12 dólares. Hay que incrementar un porcentaje cuando ese gas se compra en Estados Unidos y llega a la Unión Europea, un porcentaje de licuación, de transporte, pero el porcentaje más alto, que es el 60%, es todo lo que llamamos aquí midstreamers, o sea, toda la operación de compra y de venta de ese gas en la Unión Europea. O sea, el gas en la fuente, o sea, donde se compra el gas americano, no es el más caro. Pero hasta que llega a la Unión Europea, pues, tenemos un estudio muy claro hecho de cuáles son los porcentajes que se van sumando desde el Henry Hub al TTF, y el precio al que llega a la Unión Europea, sí, es más caro. Eso es cierto. Ahora mismo, con Estados Unidos, sabéis que hay una negociación mucho más amplia. Estamos ahora mismo negociando esta semana en concreto. Está el comisario de Comercio en Washington y están intentando negociar un acuerdo sobre aranceles, que si todo va bien, esperemos que esta semana pueda tener un resultado final. Vamos a ver, no puedo precisar nada, pero está ocurriendo ahora mismo en Washington. Y ese acuerdo incluye también elementos de energía. O sea, no existe ninguna obligación, pero tenemos una serie de elementos que los americanos, que Estados Unidos quiere discutir con nosotros, como el reglamento de reducción de emisiones de metano y también la posible compra de más gas en la Unión Europea. Dentro de 2 años, cuando el gas ruso quede totalmente eliminado del territorio europeo, pues lógicamente habrá más mercado para gas americano, argelino, de Azerbaiyán, de Noruega, de los países del Golfo. Es un mercado y las empresas europeas decidirán qué gas van a comprar y a qué país que lo pueda ofrecer más barato. Esa es la situación ahora mismo. En función, esto es lo que te puedo decir en relación a tu pregunta. No sé si he contestado todo lo que querías, pero por lo menos algunos elementos. Gracias. Primero aquí. Vale. Cristina, ¿me oyes bien o hay mucho eco? Separate un poquito el micrófono, que oigo mejor. Así mejor. Vale. Perfecto. Vale. Bueno, soy Luis Quiroga, presidente de Oikos. Muchísimas gracias por tenerte hoy con nosotros. Voy a cambiar de óptica desde la perspectiva de la geopolítica a la perspectiva intracomunitaria. La política industrial, del cual se ocupan, pues, como ha explicado, es una de las prioridades de la Comisión, históricamente ha sido competencia de los Estados miembros. De hecho, hay cierta competencia industrial entre los Estados miembros, como se refleja, por ejemplo, por las políticas de apoyo o de subsidio a los precios de energía de los consumidores industriales. Los alemanes pues devuelven una enorme parte del coste del CO2 a su industria, y los franceses pues tienen un precio
bastante ventajoso basado en el coste de la generación nuclear, como datos a largo plazo. En España hemos estado históricamente por detrás de este tipo de políticas. Cuando hablamos de descarbonización, de nuevo los países tienen posiciones de partida diferentes. España tiene una ventaja competitiva gracias a sus recursos renovables, mientras que los países del norte de Europa pues, no tienen sol y a lo mejor no tienen espacio o recurso eólico para descarbonizar, que son las dos formas de generación renovable más maduras y a menor coste actuales. Entonces, en este contexto, ¿hasta qué punto podemos aspirar a no solamente una política energética comunitaria, sino también una política industrial comunitaria? Ya que la ventaja de un país puede ser la desventaja de otro, ¿no? Podemos estar en situaciones de suma cero. Muchas gracias. Sí, a ver, más que una pregunta es un comentario. A ver, lo que has definido es cierto, o sea, el tratado es el que es y las competencias son las que son. Nosotros ahora precisamente, y es la nueva vicepresidenta Teresa Rivera, tiene a cargo la política de competencia y en su carta de misión la presidenta le ha pedido poder intentar poder homologar algún marco de ayudas de Estado. Eso está ahí. Pero dicho esto, a ver, cada país, nosotros no tenemos competencia, o sea, sobre todo en materia de energía. Lo que sí es cierto, y esto es nuevo, y esto yo lo he vivido en primera persona, por eso lo puedo contar directamente, desde que empezamos o tuvimos la crisis energética, los Estados miembros piden a la Comisión Europea más coordinación y más, quizá más derecho a iniciativa, ¿no?, por parte de la Comisión. O sea, yo creo que hay una conciencia cada vez mayor de la necesidad de, sobre todo, de tener una energía asequible y abundante. Asequible, yo diría, abundante. Esto os puedo decir que en todas las reuniones, en todos los consejos de ministros de energía de la Unión Europea, este tema está siempre sobre la mesa. Y bueno, por una parte, este es el deseo que tienen los Estados miembros. Estamos trabajando en ese sentido. Yo creo que el plan de energía asequible, si lo miráis en detalle, establece algunas acciones que dependen exclusivamente de la Comisión Europea y otras que dependen de los Estados miembros. Por ejemplo, política fiscal. Aquí cada país tiene una política fiscal diferente. Nosotros cada vez que intentamos sacar la directiva de armonización de política fiscal en energía, pues la devolvemos otra vez al cajón porque hay que decirla por unanimidad y nunca hay unanimidad. Entonces, bueno, pues también se pone de manifiesto ahí. O sea, hay cosas que se pueden hacer y cosas que no se pueden hacer. ¿Podemos avanzar más? Pues depende o sea, el tratado no se ha cambiado, es el que es. Otro tema es que tengamos el consenso en la Unión Europea para poder avanzar y establecer algunas normas más comunitarias sobre ayudas de Estado o sobre política industrial. Pero luego cada país tiene su propio derecho y es soberano a establecer la política industrial que considere. Los únicos objetivos que son obligatorios de cumplir por parte de los Estados miembros son los objetivos de renovables, de eficiencia energética, y eso sí que tenemos política de infracciones, pero bueno, en otros temas es difícil. Había una pregunta por ahí primero y ahora te lo doy el Noel. A lo mejor las podemos... sí, porque son las últimas, si no, no llegamos a menos cuarto. No sé si se me oye bien. Sí. ¿Sí? Bueno, yo quería hacer una pregunta sobre cómo se está desarrollando el debate en Bruselas sobre el acuerdo de libre comercio entre Mercosur y la Unión Europea y qué diferentes formas de compensar a los agricultores europeos hay, ya que no pueden hacer frente a los precios bajos de... Perdona que te interrumpa, hay muchísimo eco. Ah. Tienes que, o te acercas, es que no te estoy entrecortada. A lo mejor a este. A ver, sí, vente aquí y... Sí, ahí, a ese, quizás. Sí, por lo menos que sí. ¿Sí? A ver. ¿Ahora sí? Y sepárate. ¿Mejor? Vale, mi pregunta era sobre cómo se está desarrollando el debate en Bruselas sobre el acuerdo de libre comercio entre Mercosur y la Unión Europea y qué diferentes formas de compensar a los agricultores europeos hay en torno a los precios tan bajos que tiene Mercosur porque no hay tantas políticas verdes. Lo primero que... ¿Has terminado tu pregunta o no? Sí, es esa.
Bueno, mira, me ocupo de muchos temas, no me ocupo de Mercosur, afortunadamente. Oh. Lo que sí te puedo decir que, bueno, ahora mismo yo sé por qué lo he leído, pero igual que lo puedes haber leído tú, que hay mecanismos de compensación, hay cláusulas en el propio acuerdo de Mercosur, pero la verdad que no sé decirte. Si le das a Valentina tu email y puedo informarme con mis amigos de Trade, pero no conozco los detalles, la verdad, no te puedo decir. Vale, muchas gracias. Y otra pregunta que había por ahí. Sí, déjatelo y a ver. Sí, a ver si. Y si no, a cantar ante el tribunal ahí otra vez también. Vale, ¿me oyes? ¿Me oyes ¿Sí? bien? Sí. Sí, sepárate el micrófono porque Vale. sí. A ver, ¿Hablo sigue así? hablando. ¿Me oyes así bien? Sí, te oigo. Vale. Vale, son 3 preguntas. La primera con la reforma del mercado eléctrico, si es algo que todavía... No. ¿La reforma de qué? Perdona, no te oigo. ¿La reforma del mercado? Eléctrico. Más lejos. del mercado eléctrico? Sí, la primera. La segunda, las interconexiones y en concreto si se ve más intención por parte de los Estados miembros de verdaderamente apostar por la Unión por la Energía, o sea, la Unión Energética y en concreto nuestros vecinos. Voy a poner el dedo en la llaga. Y el tema de la eficiencia energética en ciudades. ¿Hasta qué punto se está priorizando o se ve como una gran oportunidad? Te oigo entrecortado, pero más o menos, a ver, me has preguntado el mercado eléctrico. A ver, nosotros la reforma se realizó hace un año y no hay, ahora mismo no vamos a hacer ninguna otra, la Comisión no va a presentar ninguna propuesta nueva, o sea, va a presentar una propuesta de, como he dicho antes, de revisar el marco de seguridad de aprovisionamiento, pero no va a haber ninguna propuesta nueva del mercado de electricidad. Nosotros consideramos la que hay, se aprobó por el Parlamento y el Consejo y mejora la que existía y por ahora estamos en plena fase de aplicación de ese reglamento. Las interconexiones, pues sí, hay un objetivo europeo que no está cumplido, sobre todo en relación a la península ibérica. Lo único que te puedo decir sobre esto es que la presidenta de la Comisión ha dicho recientemente en uno de sus discursos que es un tema que se tiene que volver a retomar a nivel de jefe de Estado y bueno, por ahora no sabemos cuáles van a ser. A nivel de Dirección General de Energía estamos trabajando con aquellos países que tienen todavía un nivel de interconexión que no alcanza los objetivos establecidos en el reglamento y eso es lo que estamos haciendo, pero hace falta también yo diría la voluntad política también de los estados de querer interconectarse, que bueno, tampoco voy a hablar aquí más en detalle, pero cuando no avanzamos en la interconexión entre España y Francia, el problema es de España y sobre todo de Francia, ¿no? Tiene que haber un acuerdo de los operadores de red, de los gobiernos y bueno, eso es el primer paso para que esto ocurra. Lo que más has hablado luego de eficiencia energética en ciudades, bueno, nosotros tenemos 2 grandes directivas. Una es la directiva de eficiencia energética general, o sea, los objetivos que tiene cada Estado miembro, y la eficiencia energética se aplica a todo, a todos los sectores económicos. Y luego tenemos una específica que se llama una directiva sobre eficiencia energética en edificios. Supongo que te refieres sobre todo a eso. Nosotros estamos también desarrollando esta directiva, pero sobre todo lo más importante son las inversiones. O sea, la eficiencia energética requiere, estamos hablando de trillones en inglés, o sea que lo que estamos trabajando ahora en el nuevo marco presupuestario de la Unión Europea, lo que se llama el MFF, y vamos a introducir ahí la Comisión va a proponer un fondo de competitividad que esperemos que pueda tener entre sus finalidades más inversiones y ayuda a poder tener más eficiencia energética en ciudades, pero yo diría en todos los sectores económicos. Ese es el trabajo que estamos haciendo ahora, pero no más propuestas legislativas por ahora. O sea, ahora ya tenemos un marco legislativo, estamos en un proceso de simplificación también. Hemos sacado un Omnibus 1, a final del año 2026 habrá un ómnibus de energía y estamos trabajando en poder simplificar también
legislación para poder ayudar a desarrollar la competitividad de las empresas europeas. Estupendo. Pues, Cristina, yo creo que has hecho un esfuerzo enorme estando con nosotros una hora de un tiempo precioso que sabemos que no es fácil tener en Bruselas, y de verdad que te lo agradecemos mucho. Se quedan preguntas en el tintero, pero creo que no podamos abusar de tu generosidad, y te deseamos mucha suerte desde España. Muchas gracias también. Muchas gracias a todos y espero estar físicamente en la próxima ocasión. Muchas gracias. Ojalá. A todos. Gracias. Bueno, pues con esto. Vale, perdonad que saque el móvil, no es por ignoraros, es porque tengo las preguntas de la moderación aquí. Bueno, muchas gracias por haber asistido a la parte matutina. Ahora pasamos a la parte de la tarde, que sabemos que siempre es complicado después de comer, además, la siesta y demás. Así que por ello vamos a empezar a hablar de fútbol. Bueno, lo que tenemos ahora es una mesa redonda con 3 ponentes de altísimo nivel, y básicamente aquí lo que queremos hablar, bueno, primero que sea algo bastante participativo y dinámico, ¿no? Ellos van a hablar acerca de las distintas perspectivas que tienen sobre ir más allá de la descarbonización, es decir, de la necesidad de fijarnos en otras áreas de la sostenibilidad y la transición verde que no sean solo la descarbonización. Pero, por supuesto, luego también abriremos turno de preguntas por parte del público. Yo haré ahora un rapid fire de preguntas que sirvan para guiar el debate un poco, que cada uno presente desde su punto de vista. Y luego acabaremos con varias recomendaciones políticas, recomendaciones que creáis cada uno de los ponentes que es necesario hacer desde vuestro ámbito del conocimiento. Y luego abriremos un turno de preguntas, ¿vale? O sea, que por favor no os cortéis, que además creemos que las sesiones de la tarde siempre es bueno, dada la siesta patria, es más importante, pues eso, participar, estar activos, y cualquier duda y cualquier comentario que tengáis, por favor, hacednoslo saber. Y nada, bueno, presentaría a los ponentes. Ahí detrás tenéis una biografía. Tenemos a Emilio Peiró, Elena López Gun y a Sofía Tirado, que vienen de distintos campos del saber, ¿no? Desde la agricultura y la viticultura sostenible hasta la adaptación y la gestión del agua. De verdad os recomiendo encarecidamente leer sobre ellos y su trabajo, porque es verdaderamente importante, y estamos muy agradecidos de que estéis aquí. Y me callo ya. Y os hago las preguntas un poco así rapid fire, respondéis en el orden que queráis, ¿vale? Nosotros lo que queremos saber aquí es si es importante poner el foco más allá de la descarbonización y por qué impactos está teniendo el cambio climático en vuestros respectivos sectores, ¿no? O sea, qué importancia tiene esto, qué medidas están tomando al respecto y qué medidas estáis tomando vosotros, si nos debemos centrar más en la mitigación o en la adaptación al cambio climático, y cómo podemos prepararnos desde el punto de vista de la gestión del agua, la agricultura y la adaptación a la mayor recurrencia de sequías y fenómenos extremos, como hemos visto pues, el año pasado, por ejemplo, en Cataluña o con la Dana. Dicho esto, yo me siento ahí y me callo. Empieza. Pues buenas tardes, muchísimas gracias, AICOS y alegados por
por invitarme y por contar con, bueno, con todos nosotros para esta mesa de debate tan interesante y con distintos puntos de vista. Pues bueno, un poco por la parte que me toca, ¿no? El sector del agua. Pues el agua lo sabemos todos, ¿no? Que el agua es el vehículo, ¿no? Que se ve más afectado por el cambio climático. No solo se ve afectado, sino también que contribuye a él. El 2% aproximadamente de las emisiones de gases de efecto invernadero a nivel mundial pues son del sector del agua. No es el sector que genera más emisiones, pero sí que hay un porcentaje que no es despreciable. Y luego siempre que hablamos de adaptación, bueno, aquí tenemos a Elena, que es experta en este tema, hablamos de agua, ¿no? Entonces, por un poco daros contexto, y me han dicho que lo hago un poco, ¿no? Que innove, voy a innovar y bueno, al público os voy a lanzar una serie de preguntas para darle un poquito de contexto en el sector, ¿no? Entonces, bueno, tenemos que mitigar, pero también nos tenemos que adaptar y nos tenemos que anticipar, ¿no? A esos riesgos. Y un poco en relación con el agua, hay dos recursos que se llaman no convencionales, que son la desalación y la regeneración del agua. Entonces ahí va mi primera pregunta para dar un poco de... Bueno, estoy innovando, perdonad si esto no sale bien. Para dar un poquito de contexto a lo que os voy a contar es, no sé, lo primero, ¿estáis familiarizados con el agua desalada y el agua regenerada? No sé, levantar la mano el que haya escuchado... Vale, o sea que veo que sí que habéis hecho los deberes. Entonces, es un público, lo habéis seleccionado, ¿no? ¿Estaríais dispuestos a beber agua desalada? ¿No? ¿A ducharos con agua desalada? A ducharos sí, o sea, beber no. ¿Y agua regenerada? No. ¿Y si fuese el último recurso disponible, o sea, o nos morimos de sed o solo tenemos como un apagón, como el apagón que hubo hace poco, pero un apagón de agua? ¿Estaríais dispuestos a beber si fuese el último recurso que hay? Sí, antes de morir, ¿no? Antes de morir, ¿no? Bebemos agua. Vale, porque, bueno, aparte de lanzar estas preguntas para despertaros, que es mala hora, pues quiero hilar un poquito con una de las dimensiones que no siempre se aborda. Hablamos de mitigación, hablamos de adaptación, pero ¿dónde está la dimensión social de todo esto, ¿no? Nosotros, por ejemplo, en el sector del agua, la desalación y la regeneración, bueno, la reutilización de agua residual tratada, son fenómenos que incrementan la oferta, ¿no? La disponibilidad del recurso. Pero ¿dónde están los ciudadanos en todo eso, ¿no? Cuando les preguntamos, en el Cano hemos hecho encuestas de percepción social, que también hacéis en Legados y Enoicos, cuando les preguntamos a los ciudadanos si están preocupados por el agua, están preocupados, dicen, y de hecho están bastante preocupados por los problemas, pero vemos que esto no tiene un traslado en las intenciones, ¿no? En las acciones, en los comportamientos. Entonces, ¿de qué sirve que nosotros hagamos políticas, que regulemos, que tomemos una serie de medidas, como en el sector del agua, la desalación y la reutilización, que son recursos estratégicos? De hecho, para vuestra información, no sé si hay alguno de Cataluña, en Cataluña se han salvado de la sequía gracias a la reutilización indirecta potable. ¿Qué es esto? Pues lo que han hecho es ese agua residual tratada, la han reincorporado de nuevo al cauce del río, en el río Llobregat, y han hecho abastecimiento urbano con agua regenerada. Aproximadamente un 30% del agua que veían los ciudadanos era por agua regenerada. En Andalucía, ¿qué ha pasado? Pues que los ciudadanos han respondido, ¿no? También han salvado la sequía, aquí no han recurrido a la reutilización, pero ¿a qué han recurrido? Han recurrido pues a la gestión de la demanda, ¿no? Los ciudadanos han tenido una serie de restricciones y han tenido que disminuir su consumo. Entonces, quería poner sobre la mesa, bueno, con este enfoque innovador, preguntando al público que además de mitigar, descarbonizar la economía, además de adaptarnos al nuevo contexto que tenemos que tener en cuenta la dimensión social, porque ¿de qué sirve que seamos líderes en el sector del agua, en reutilización y desalación? ¿De qué sirve que innovemos, que haya ciencia, somos referentes, si luego los usuarios finales, que son los ciudadanos, pues no son conscientes o actúan desde el desconocimiento o la desinformación? Con esto no quiero decir que todos tengamos que beber agua regenerada ni agua desalada, pero sino que seamos conscientes y que se cuente como ciudadanos de los beneficios que tiene esta transición, que va a tener unos costes, pero vamos a tener que acompañar a los ciudadanos en ello. Y ese sería mi primer mensaje. Luego no sé si combinamos un poco, entonces pues tener en cuenta, o sea, mitigarnos, adaptarnos, pero también tener en cuenta la dimensión social y la percepción de este fenómeno. Gracias. Sí. Vale, pues bueno, aunque soy prima hermana de Sofía, estamos en el Cano y las dos somos el grupo de agua en el Cano, por dar más contexto voy a centrarme más en la adaptación. Entonces coincido con Sofía, ¿no? que claro,
siempre se dice, ¿no?, que el CO2 en mitigación es el H2O en adaptación, ¿no? O sea, si pensáis en la adaptación, ¿qué significa adaptación, ¿no? El 1.0. Adaptación son los impactos, o sea, se habla de escenarios de cambio climático, el impacto de cambio climático, pero es que la realidad es que esos impactos están aquí ya. O sea, el planeta ya se ha calentado, de hecho está probablemente yendo más rápido de lo que esperábamos, porque se cree que los modelos que simulan el clima, ¿vale?, no eran perfectos, son sistemas muy complejos, entonces conexiones que deberían haber habido entre variables quizá no estaban, con lo cual se cree que va quizá más rápido. Entonces, en ese contexto, ¿no?, de la adaptación, yo creo que al final se traduce en agua, por eso yo de alguna manera aterricé en el mundo de la adaptación. Y yo creo que España de alguna manera nos toca estar por diferentes razones. Primero, por razones de seguridad y de resiliencia. O sea, estamos desafortunadamente en un hotspot a nivel global de los impactos del cambio climático. O sea, en España y en toda la zona mediterránea es donde va a haber ya con relativa alta probabilidad, bueno, las sequías es menos, o sea, la evidencia... Más, sí, hablamos, mira, casi más divertido. Sí, mejor no, yo lo prefiero. Sí. O sea, yo, por ejemplo, en el campo de agricultura, ¿vale?, mi tema es, bueno, mi sector es la viticultura, ¿vale?, hacer vino, ¿vale? Cultivo uvas para hacer vino, ¿vale? Ahí enfocamos, ¿no?, digamos, dónde estoy. Entonces, claro, sequía nos influye mucho, ¿no? Sobre todo no va a influir en producciones, en calidad, que eso se traduce al final en economía, ¿no? La bodega no me va a comprar la uva, o el vino que hago no me lo van a comprar porque no es bueno, ¿vale? Entonces ahí ya la economía tiene un impacto, ¿no? Entonces, metemos regadío, ¿vale? Hay una cifra que he buscado, ¿no? De 2010 a 2025, en 2010 el 18% de la superficie de viñedos estaba en regadío, y en 2025 estamos en un 30%, ¿no? Si no hay agua o tenemos poca agua, ¿por qué tenemos más superficie de viñedo en regadío? En agricultura también ha pasado lo mismo, en agricultura ha subido también mucho, ¿vale?, en general, ¿no? Entonces, claro, necesitamos un consumo de agua pues excesivo, pero también lo que nos está influyendo mucho son las tormentas, ¿no? Esos cambios más radicales, ¿no?, del tiempo, digamos, esos fenómenos, ¿no?, que nos están influyendo. Entonces, no solo es, por eso te quería interrumpir, no solo es estrés hídrico, sino al final todas las consecuencias que están produciendo, ¿no? Al final esas tormentas torrenciales se ya está en el suelo es algo básico, muy importante hablar del suelo. Entonces, claro, yo creo que Tirso Legados querían que trajéramos como más aspectos aparte del cambio climático, y eso también porque tienes de alguna manera unos sistemas que ya están, por así decirlo, muy estresados, ¿no? Entonces yo creo que hay toda esta idea del Green Deal al Clean Deal, pero no podemos tampoco olvidar el Green Deal, porque tenía un sentido de hacer nuestros sistemas más resilientes. Entonces ahí un suelo bien gestionado es capaz de absorber agua, es capaz de absorber carbono, con lo cual los eventos extremos que sabemos que van a ocurrir, ¿no?, con mayor frecuencia y mayor intensidad, estaremos mejor preparados. Por eso, y esto es adaptación. Entonces yo creo, y también uniéndome un poco a lo que decía Sofía, porque yo creo que es importante cambiar la narrativa positivo, ¿no?, en la medida de lo posible, empoderarnos y darnos cuenta que sí podemos hacer cosas. Y yo creo que ahí España, como comentaba Sofía, por ejemplo, tuvimos un evento la semana pasada en el Real Instituto Elcano, de un estudio que lideró Sofía, de percepción del ciudadano, ¿no?, con respecto a la reutilización y desalación. Y, por ejemplo, para que sepáis, ¿no?, España ahora mismo es el número 1 en reutilización a nivel europeo, con un gran margen de diferencia a mejor, y a nivel global somos el 5º. Con lo cual, esa nueva economía que viene, de la que hablamos, ya existe en nuestro país, ¿no? Es un sector que genera mucho empleo, que es capaz de generar empleo y que además nos va a permitir estar mejor preparados y ser más competitivos, ¿no? Porque si pensáis, por ejemplo, en la nueva economía que viene, ¿no?, tener en cuenta que se hablaba de la economía del carbono, incluso esta mañana se hablaba de Asturias, pero es que ahora estamos hablando de la economía digital. Es un cambio incluso en la agricultura. Sí, hay una cosa... Y ahora le paso... ahora sigues tú. Hay una cosa de descarbonización, ¿no? ¿Vale? Nos he introducido con eso. En la ponencia de Nemesio lo ha dicho, ¿no?, plantar árboles, ¿no?, para asumir carbono, ¿no? La PAC, que es Política Agraria Común Europea, ¿no?, te pagan por cultivar, con unas condiciones, ¿no? Pues esta PAC, la que tenemos ahora mismo, nos están dando un plus, digamos, nos dan un beneficio
de si podemos cubiertas vegetales en el cultivo permanente. ¿Qué es un cultivo permanente? El olivo, el viñedo, los frutales. Entonces, tú vas por la autopista Tomelloso, por ejemplo, Nacional 4, nos bajamos a Andalucía, a la playa, los viñedos empiezan a tener hierba en el suelo. Antes estaban labrados. Labrabas, soltabas el CO2, soltabas el carbono, ¿vale?, del suelo, contaminabas, pasabas el tractor, contaminada. Ahora esa hierba de que está haciendo, absorbiendo, ¿no? Es un cultivo nuevo, al final es una hierba que es un prado, ¿no? Entonces un prado consume CO2 para dar oxígeno. Entonces está cogiendo ese CO2, está acumulando ese CO2 en el suelo, porque los microorganismos que están viviendo en el suelo, porque ya no los labras y los matas, sino que también están consumiendo CO2. Entonces, y también hay un dato que era, si subimos un 1% a la materia orgánica, tenemos 160.000 litros por hectárea de acumulación de agua en el suelo. Encima vamos a ser más eficientes en el uso del agua, ¿no? Entonces, porque estábamos labrando antiguamente y ahora... Y no tienes que regar tanto. Claro, hay una competencia, sí. Ese cultivo, que es un nuevo cultivo que tenemos ahí, nos está haciendo competencia, pero también nos está dando unos beneficios. Entonces, la política agraria común, la PAC, nos está premiando por hacer eso, para que la gente también se dé cuenta de que cambie, ¿no? Porque la agricultura es muy conservadora. Entonces, con eso a lo mejor cambiamos. Y con eso vamos a reducir un poco el carbono, ¿no? ¿Que nos pagarán por ese carbono? No lo sé. Porque hay mucho agricultor que el chilo tiene y no le están pagando, el pobre. Entonces, bueno, ahora eso sabéis, a nivel europeo ahora es un momento clave en muchas políticas europeas, incluido la política agraria común. Ahora, como comentaba esta mañana, se está haciendo el nuevo marco de financiación, con lo cual una de las opciones que están encima de la mesa es un ETS3 para agricultura. No está tan claro que eso vaya a ocurrir, pero lo que sí que es cierto, digo, por también traer aparte del agua, el dúo agua-suelo es absolutamente crítico. O sea, esa visión territorial del agua es fundamental. Y para nuestro país es muy importante porque tenemos el tamaño que muchos países, por ejemplo, el otro día estuve en un foro mediterráneo de la misión de adaptación, que es uno de los proyectos en el que trabajo con mi equipo, y, por ejemplo, Andalucía es más grande que 15 países Estados miembros de la Unión Europea. O sea, tenemos un tamaño bestial que nos permite verdaderamente innovar también a nivel europeo. Yo creo que eso es súper importante. Y también quería comentar, porque en un momento dado también vamos a hablar también del tema político, ahora necesitamos liderazgo político. Necesitamos líderes que de alguna manera se mojen, nunca mejor dicho, porque lo que vimos en el estudio, Sofía luego lo puede comentar, es que el ciudadano va por delante a veces del político, ¿no? Pero el político a veces tiene miedo. Yo lo entiendo, es un mundo muy polarizado, las redes no ayudan en absoluto porque nos polarizan todavía más, porque es blanco-negro, bueno-malo, y el mundo son grises, y lo sabemos todos. O sea, el mundo no es blanco y negro, ni jamás lo será. Entonces yo creo que ahora yo quiero pensar que habrá políticos valientes que nos ganen en las urnas por las ideas, no por las acusaciones. O sea, lo digo absolutamente en serio. O sea, tenemos que elevar el nivel político porque lo que está en riesgo es demasiado importante como para que me digan lo que ha hecho mal el otro. Yo quiero que me digan lo que van a hacer para resolver mis problemas, ¿no? Yo creo que eso va a ser también muy importante y, desde luego, en el cambio climático, independiente de que es un riesgo que hay que gestionar, hay unas enormes oportunidades. Hidrógeno verde salió esta mañana, agricultura regenerativa, agua reutilizada, turismo de otra manera, que no sea, ¿no?, un turismo de calidad, que también aumenta nuestro PIB de una manera más sostenible, ¿no? Yo creo que ahora es un momento muy bonito. Y ahora le paso la palabra otra vez a Sofía, que tenía seguro más... No, bueno, un poco, sí, o sea, un poco en la línea, ¿no?, de la percepción social y también por aportaros algo nuevo, y a mí me ha dado por innovar hoy, espero que salga bien. Bueno, por aportar un poquito ideas diferentes, ¿no?, pues siempre hablando un poco de política e ideologías, ¿no? Pues los ciudadanos, la verdad que nos sacan bastante ventaja porque normalmente en el sector del agua, que es donde yo tengo más expertise, pues desaladoras, se asocia es de izquierda. O sea, si tú estás a favor de las desaladoras, estás posicionado en el espectro ideológico de la izquierda, pero si estás a favor de infraestructuras o estás a favor de construir embalses, pues ya eres de derechas, ¿no? Entonces, vimos en el estudio a la hora de poner un ranking, ¿no?, que priorizase las diferentes medidas, tanto desalación, reutilización, por ejemplo, desalación y reutilización en las medidas con mayor consenso de la sociedad. Más del 80% estaba de acuerdo en fomentar este tipo de medidas. Incluso los trasvases que genera
también bastantes disensos en la sociedad y bastantes conflictos entre territorios, ¿no? Por el uso del agua, pues también está a favor. Sí que es verdad que hay diferencias regionales que si os interesa luego podemos profundizar. Entonces, ¿con esto qué quiero decir? Que no hay medidas de izquierdas o derechas, y un poco en línea del curso, ¿no? Que más allá de la ideología. Hay medidas que dependiendo del territorio, porque es verdad que la adaptación es muy local, dependiendo de las condiciones económicas, de suelo y demás, pues a lo mejor la solución para ese caso será construir una desaladora, pero a lo mejor en otro caso la mejor solución será una infraestructura o una solución basada en la naturaleza. Entonces, un poco en la línea de lo que comentaba Elena, pues necesitamos voluntad política, los ciudadanos están dispuestos a asumir esa voluntad, también están bastante desinformados, la industria, que es el motor de cambio, es el motor de una economía, pues está demonizada. Por ejemplo, piensan que son los que consumen más agua, el sector de la industria, por debajo de la agricultura.